de la nave. Molestamos la atención y agradecemos muchísimo a Juan Carlos Gómez, ciudadano colombiano, oceanógrafo físico, geofísica marina, que está también, vimos en sus redes, Juan Carlos, haciendo un seguimiento y diré relato y crónica acerca de esta situación. Ya lo estamos viendo a través del Zoom para la televisión. Desde Asunción, Juan Carlos, te saludamos. Menchi, William, Fito, yo soy Oscar. Tenemos un programa que se llama En Voz Alta, que se transmite en radio y también en televisión. Y por supuesto, como suele decirse, y esta vez sin hipérbole, sin exagerar, el mundo está atento a los acontecimientos allí hasta este momento. Desde tu ubicación, Juan Carlos, ¿estás concretamente, podés decirnos físicamente dónde estás a esta hora? Oscar, hola, mucho gusto. Muchos saludos a todos tus acompañantes y a todo el público. Yo en este momento estoy en Bogotá, sí, Colombia. ¿Y qué seguimiento, Juan Carlos, estás haciendo del tema con tu conocimiento de todo lo que implica ese, hay que decir, maravilloso mundo del océano que lamentablemente en este momento, ¿verdad?, parece ser una suerte de tumba de varias personas, como ya lo fuera con el Titanic? Sí, Oscar, es una situación lamentable. No tengo la información del último momento que les escuché a ustedes ahorita. Lo último que yo estaba era pendiente del seguimiento de la búsqueda y rescate que estaban haciendo las unidades que están involucradas en la operación. Estaré pues muy pendiente de mis fuentes, a ver qué información puedo verificar y validar. Pero sí es una situación completamente lamentable. Este sumergible es un sumergible que, si bien ya había hecho varias pruebas y había hecho inmersiones a los 4.000 metros de profundidad, habían sido exitosas, todavía había una cierta de preocupación en el ámbito de la tecnología marítima y tecnología marina sobre la seguridad que podía ofrecer este sumergible a las personas que van a bordo. Bueno, pero dada la experiencia de los viajes anteriores, desde afuera, en total desconocimiento, Juan Carlos, vos sos el que podés darnos esa versión. Uno suponía que era una suerte de garantía. Por algo abordaron, ¿verdad?, ya creo que más de una expedición. Entonces tampoco se puede asegurar que era, digamos, blindado, muy seguro, como para poder llegar hasta la zona donde lamentablemente desapareció. Pues, Oscar, en estos temas, finalmente salir al mar es toda una expedición muy riesgosa. Siempre la actividad de salir al mar es una actividad del riesgo, y si vas a una inmersión tienes aún muchísimo más riesgo todavía. Lo que te decía, había una suerte de preocupaciones por decirlo, en la comunidad marítima tecnológica internacional. Hay evidencias de una carta que Marine Technology Society, que es una organización líder a nivel mundial, le había dirigido a OceanGate solicitándole que el submarino fuera sometido a una serie de pruebas por parte de casa clasificadora. Le habían sugerido que realizara pruebas de seguridad del sumergible ante Dorstner Veritas y Germanisches Lloyd, así como ante American Bureau of Shipping, que son empresas clasificadoras que se dedican a verificar los estándares de seguridad de las embarcaciones. Pero OceanGate no accedió a estas pruebas, por eso la preocupación que se mantenía con este tema. Si bien había hecho una serie de pruebas ya en el mar, como te lo comentaba y como tú lo estabas diciendo, hay una particularidad que OceanGate a todas las personas que van en los viajes le hacían firmar una exoneración de responsabilidad, claro, explicándole a todas las personas que se iban a someter a una actividad de muchísimo riesgo. No, sí, Menchi, ¿qué quería? Incluso tengo entendido que se hablaba de que probablemente esta expedición iba a ser la única a lo largo de todo este año 2023 por las condiciones climáticas en la zona, Juan Carlos. ¿Qué podés decirnos al respecto? En junio, a esta altura del año, en esa zona del Atlántico Norte, es diferente a los viajes anteriores, Juan Carlos, ¿verdad, Menchi? Eso es lo que queremos ver más o menos. Sí, Oscar y Menchi, pues lo que yo he visto de la época en la que ellos programaban los viajes es que normalmente lo programaban para el verano del hemisferio norte, y en ese verano esperaban unas condiciones un poquito más favorables, sobre todo en superficie, que es donde a la hora de desarrollar una operación en el mar uno trata de
de encontrar unas buenas condiciones climáticas. Las salidas que habían tenido en los años anteriores también habían sido en estas fechas. Entonces, seguramente estas eran las mejores condiciones climáticas del océano para hacer la operación en el mar. Pero el riesgo finalmente sigue presente, no solamente por el mismo clima marino, sino por el mismo hecho de sumergirse a esa profundidad. Es por la presión hidrostática a la que está sometida cualquier elemento que se sumerja, es el mayor riesgo que hay en una operación en el mar de este tipo. Se hablaba también, Juan Carlos, que en el mundo no existe un equipo alguno que pueda servir para un rescate a esa profundidad. ¿Eso es así? Como vimos muy temprano y ayer ya nos estaban contando que un aparato operado remotamente, un ROV, es el Victor 6000, es un equipo que es capaz de bajar hasta 6.000 metros de profundidad y fue el equipo que se desplegó para poder hacer la operación de búsqueda y rescate. Hay muchos equipos, digamos que tienen diferentes capacidades, la mayoría son equipos digamos únicos en sus características, en sus capacidades, normalmente son desarrollados para operaciones particulares, y Victor 6000 es el equipo que en este momento estaba en la zona tratando de hacer la búsqueda y rescate del sumergible Titán. El sumergible, ¿qué mecanismos tiene de propulsión, digamos, una vez que lo sitúan en la zona y se sumerge y busca, digamos, los restos del Titanic? ¿Y cómo hace después para volver a la superficie? ¿Y cuántas horas lleva aproximadamente eso en caso de un viaje normal, digamos? No conozco muy bien las características de Victor 6000, pero más o menos son equipos con características similares entre sí. El Victor 6000 es un vehículo operado remotamente. Él no tiene tripulación a bordo. Desde la embarcación, desde la nave, se hace toda la operación del ROV de Victor 6000. Y algunas de las particularidades que puede conocer del equipo es que podía hacer la búsqueda en el mar. Seguramente tiene algún sistema sonar que le permite identificar lo que existe en la zona para poder hacer la búsqueda. Seguramente tiene equipos de navegación, iluminación y cámaras que le permiten al operador desde el buque poder hacer la búsqueda del posible, la posible ubicación del sumergible Titán. Normalmente él tiene unos sistemas de thruster o de hélices que le permiten la movilidad en el agua y en sentido horizontal y vertical para poder ascender y descender. Y sistemas de lastre y deslastrado que también le van a facilitar la operación y la navegación al ROV en la búsqueda digamos, en la misión que tengan que desarrollar, en esta en particular de la búsqueda del sumergible Titán. Bueno, a esta hora, y es un riesgo siempre, Juan Carlos, que yo supongo que ni vos querés asumir, perdón por el tuteo, nosotros tampoco, porque estamos mucho más lejos incluso que ustedes allí en Colombia, pero se decía que ya el oxígeno habrá terminado y que por lo tanto era fácil de sugerir que probablemente ya estén sin vida. ¿Que podés arriesgar algún pronóstico respecto al tema? Oscar, sí, al igual que tú, pienso que es un tema muy delicado. Sí. Pues hablar de lo que realmente está sucediendo. Lo que normalmente se hace pues es ser muy prudente, siempre orar por las personas que están allí, por sus familias. El procedimiento normal es que la autoridad que tiene la responsabilidad en el área de búsqueda y rescate, en este caso es el Distrito Noreste de Guardacostas de los Estados Unidos, con el apoyo de Guardacostas de Canadá. Ellos son los encargados de adelantar la investigación. Ayer en otro programa me preguntaban también algo similar, si hay algún tipo, digamos, de investigación al respecto, y efectivamente hay una investigación técnica de qué fue lo que sucedió, por qué se presentó el accidente. Lo más recomendable es esperar los resultados de esa investigación. Ojalá se puedan, digamos, que todo el tema se termine de resolver de manera adecuada y que existan los elementos suficientes para poder adelantar la investigación y poder decirle, por supuesto, a las familias y a la comunidad internacional y al público qué fue lo que sucedió con esta situación. Todavía estamos esperando confirmación de lo que sucedió. Yo creo que lo más prudente, Oscar, es esperar que
que haya un pronunciamiento oficial y los resultados de la investigación del siniestro marítimo. Bueno, por ahora, sugiriendo un poco en este trabajo periodístico, lo correcto sería decir que en principio hayan posibles restos del submarino. Creo que es lo correcto, porque no sabemos, nadie... Sí, tienes toda la razón. Sí. Además, no solamente esto, sino que hay que considerar que ya de por sí no hay garantía de poder recobrar el sumergible en caso de que lo hayan encontrado, ¿no? Es una operación ya de por sí supremamente complicada, poder bajar a la profundidad y poder recobrar el sumergible. Habría que esperar también si se puede lograr eso, Oscar. Esa es la verdad también, hay que decirlo. Y nos resta, Juan Carlos, esperar, digamos, en este caso, la cabeza, entiendo, de la expedición de búsqueda es Estados Unidos. O no sé. Correcto, si... sí. Sí, es el de guardacostas. Sí, correcto. Y entonces que si algo oficial desde los medios tenemos que decir, y pues vamos a esperar que lo diga esta suerte de comando conjunto entre Estados Unidos y Canadá, ¿verdad?, en ese territorio del Atlántico Norte, para poder después hablar con propiedad. Y sobre todo lo que dijiste, ser prudente. Estábamos recordando el caso del submarino Ara San Juan, recordarás, esa es de una historia reciente también, Juan Carlos, el submarino argentino, que fue una verdadera tragedia. Correcto. Y era desesperante ver cómo las familias estaban ya, digamos, cansadas de poder ver titulares y sugerencias y especulaciones, y eso debe ser horrible, ¿no? Sí, esto sin duda es una tragedia para todos, para las familias en primera medida, para la comunidad internacional, el sector marítimo, por supuesto. El sector de la tecnología marina también está muy conmovido con lo que está sucediendo. Seguro. Así que, pues en este caso nos toca, como te decía ahorita, ser prudentes y tratar de esperar a conocer a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Tu especialidad, Juan Carlos, digamos, ser oceanógrafo, ser un geofísico de territorio marino, ¿requiere ser buzo, haber estado abajo, haber experimentado corrientes marinas a grandes profundidades, todo eso? Bueno, Oscar, te cuento un poquito de mí. Sí, efectivamente yo soy oceanógrafo físico, yo soy oficial retirado de la Armada de Colombia, me retiré en el grado de capitán de navío, fui comandante de buques de investigación oceanográfica e hidrográfica y también soy buzo de salvamento de la Armada en Colombia. Y pues por la experiencia, el desarrollo de operaciones en el mar, también por haber trabajado muy de cerca con el arma submarina en Colombia en operaciones internacionales, pues te puedo decir que sí es importante, digamos, ese contacto con el medio, entender todo lo que sucede en medio del mar, en las operaciones en medio del mar, el riesgo que existe de salir al mar, que por sí, como se los dije en un principio, salir al mar es una operación muy riesgosa, es una actividad de altísimo riesgo y bueno, llegar a situaciones extremas como la de bajar a 4.000 metros de profundidad, pues súmale una cantidad de riesgos muchísimo mayores. Así que sí, pues todo este tema de la experiencia, lo que le enseña a uno, Oscar, es a ser muy respetuoso del mar, a tener las mayores medidas de seguridad que puedas tener a la hora de hacerte al mar. ¿Y cuánto desconocemos todavía del mar, Juan Carlos, no? Sí, Menche, mira que alguien lo decía en estos días, se conoce mucho más de la Luna, han salido muchas más personas fuera del planeta Tierra que las que han podido bajar a las profundidades del mar. Este submarino tenía, digamos, por decirlo así, una manera de hacer marketing del servicio que ofrecía, era que nos iba a permitir conocer el 50% de las profundidades del mar, bajando a 4.000 metros. O sea, nos queda muchísimo más por conocer en las profundidades de los océanos. Aquí me sugieren una consulta y me parece súper importante, de tu conocimiento, la zona donde está ubicado, donde ubicaron los restos del Titanic, que es la tentación para llegar hasta allí, por eso lo hicieron. ¿Cuál es la característica? ¿Qué tipo de fondo marino? ¿Es rocoso? ¿Es arena? ¿Cómo sería? Esta zona donde están los restos del naufragio del Titanic es una zona que está más o menos a 3.800 metros de profundidad. Realmente pues es una zona afótica completamente, no hay nada de luz. Después de los 70, 80 metros, digamos, en promedio ya se pierde
la influencia de luz cuando se hace una inmersión en el mar. Pero son zonas, digamos, donde la geografía submarina son, digamos que puede haber planicies grandísimas, no conozco esta en particular, pero son zonas donde hay gran cantidad de sedimentos aportados a los océanos por miles y miles de años, así que son zonas realmente con mucha cantidad de sedimentos en la superficie del lecho marino. Seguramente esta zona, por la ubicación, tocaría mirar la batimetría, en particular la geomorfología submarina en particular, pero debe ser una zona de planicies más o menos amplia, muy extensa. Seguramente es así. Juan Carlos, estaremos muy atentos, te estamos siguiendo a través de las redes sociales, también podés encontrarnos a nosotros y a nuestro medio Asunción, Radio Monumental, a M1080, y vamos a estar ya seguramente en un ratito, tu conversación con nosotros va a estar allí en redes sociales y te vamos a estar siguiendo para poder compartir con la gente información que te puedan dar fuentes que confirmen esta situación. Por ahora son versiones de que supuestamente hallaron de lo que podrían ser restos del submarino. Así es que te agradecemos este tiempo y un gusto conocerte, Juan Carlos. Igualmente, Oscar, con mucho gusto, aquí en lo que les pueda servir con todo el agrado. Y un placer conocerlos. Igualmente, muchas gracias. muy amable. Juan Carlos Gómez, oceanógrafo Buen día, hasta luego. físico, tiene la especialidad de la geofísica marina.